ha generado un gran debate y fijación de posición por parte de distintos partidos de oposición. Este pacto mundial por la migración segura, ordenada y regular que ha estado promoviendo las Naciones Unidas y que se espera que para los días 10 y 11 de diciembre en Marruecos este pacto pueda ser firmado por todos los países que hacen parte de este organismo internacional. Ayer vimos la posición fijada por el Partido Revolucionario Moderno, el Partido Reformista Social Cristiano, la Fuerza Nacional Progresista, los distintos partidos políticos de oposición. Todos y cada uno de ellos pusieron reserva, rechazaron el que el gobierno en esa cumbre de las Naciones Unidas de la próxima semana firme este pacto internacional, este pacto mundial por la migración. No solo sacaron documentos y comunicados oficiales las organizaciones políticas, sino que al mismo tiempo distintos dirigentes de estas organizaciones criticaron, cuestionaron el que el gobierno firme el pacto. La línea del Partido Revolucionario Moderno es fundamentalmente que este pacto no ha sido lo debidamente consultado en el país. Ayer habló José Ignacio Paliza, que consideró que las autoridades dominicanas deben realizar las más amplias consultas a nivel nacional y que por ende la próxima semana no debería estar firmando ese pacto. De igual manera se pronunció el dirigente, uno de los líderes del Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader, quien recomendó que el país no debe firmar este pacto, que esto debe primero crearse las condiciones en el país para atender una serie de elementos, de aspectos de interés nacional y fortalecer condiciones en la República Dominicana, alegando que nuestro país no está en capacidad de atender una migración ilegal. Más o menos las críticas iban en la dirección del conjunto de los partidos políticos de que ese pacto puede afectar la soberanía en la República Dominicana, de que estaría obligando al país a destinar recursos para garantizar servicios sociales a una población migrante que tenemos. Hay que recordar que este es un pacto que se viene discutiendo. Bueno, del año pasado hubo un documento en Nueva York que firmaron todas las naciones que forman parte de las Naciones Unidas, indicando que se iba a promover un pacto de esta naturaleza. Fue la posición de los partidos políticos, pero de verdad causa mucha extrañeza que cuando desde las Naciones Unidas se hacen esfuerzos que los países y los países más relevantes del mundo que han avanzado en materia de democracia, de Estado de Derecho, etcétera, etcétera, establezcan mecanismos de colaboración y de coordinación para enfrentar un problema que es sumamente grave en el mundo, pues haya este tipo de reacción que Amelia, uno parece que llega a la conclusión de que no se conoce muy bien, no se entiende bien el contenido de este pacto de migración. Y es lo que extraña. La verdad es que, Javier, el tema de la migración es un reto a nivel internacional en este momento. El manejo de los migrantes, tanto de las personas que salen de una nación como aquellos de otros países que entran a una nación, representan un reto, sobre todo en un momento en el que hay una defensa hacia los derechos de las personas, cualquiera que sea su nacionalidad. El respeto a los derechos humanos está por encima de muchos otros temas. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay naciones que están enfrentando grandes desafíos. Lo que está ocurriendo en Europa con la crisis de Siria, por ejemplo, recibir una cantidad de inmigrantes que están asumiendo la condición de refugiados porque no tienen a dónde ir, la guerra los está expulsando, es un tema. Lo que está pasando con Venezuela y los países que hacen frontera con Venezuela, con su crisis política, lo que estamos viviendo con Honduras y esa decisión de miles de personas de intentar llegar a Estados Unidos, cuando Estados Unidos, así como México o Guatemala, cualquier otro país, tiene sus propias normas, sus propias leyes y se enfrenta a una situación de respeto a los derechos
de gente que está en una pobreza extrema, que está saliendo expulsada por su propia condición de vida, que necesita respirar y dice, necesito un trabajo, y un país que dice, sí, pero espérense, nosotros tenemos reglas, tenemos leyes, aquí no se entra de esa manera. Y pongo eso como ejemplo para irnos a la República Dominicana, a nuestro país, donde enfrentamos una situación más o menos similar con la migración haitiana, la inmigración de los haitianos hacia República Dominicana, que precisamente se da por factores más o menos similares. Gente de Haití que ante la inestabilidad institucional, política y económica que tiene su país, busca su frontera más cercana, que es la nuestra. Eso no significa que de Haití no haya gente ahora mismo en Chile. Recuerden que había en estos momentos incluso aviones disponibles para migrantes haitianos que habían llegado y habían creado una comunidad muy grande y que habían decidido retornar a Haití porque no habían encontrado las condiciones adecuadas para vivir en territorio chileno. Están yéndose a Bahamas, están yéndose a Estados Unidos, y lo mismo pasa con la frontera dominicana y con el territorio dominicano. Como los dominicanos tratan de irse de aquí, pero siempre tienen que encontrar una frontera marítima porque es más difícil que un dominicano quiera migrar hacia Haití. Entonces ese es el primer problema, y se ha convertido en un problema para los países, el hecho de saber cómo manejar esa migración respetando los derechos de la gente, pero a la vez que se respeten los derechos, las normas y las leyes y los reglamentos relacionados con el tema migratorio en cada uno de esos países que como naciones soberanas establecen tienen sus propios criterios. Extraña mucho que un pacto como este, internacional, que busca el consenso de las naciones, no haya sido socializado de forma adecuada. De entrada, nos hemos enterado, digamos, con un mayor nivel de detalle de lo que esto significa desde que Cancillería habló del tema la pasada semana. Y lo que aparenta es que en otros países, a nivel nacional, en lo que tiene que ver con las organizaciones políticas, este pacto no fue consensuado o discutido. Si bien es cierto que el pacto no es vinculante, la decisión que se adopte y lo que se firme no es vinculante, establece 23 puntos que son sumamente relevantes, que buscan disminuir el tráfico de personas, que haya dotación de documentos, que eso de documentos puede significar muchas cosas, no necesariamente es una visa, una residencia, un pasaporte, pero puede ser como el plan de regularización que hay en República Dominicana, un documento que le permita a la nación identificar quién es ese inmigrante que hay ahí, asegurarse que tengan una documentación legal, ya sea la que trae su país o el país que lo recibe, de forma tal que pueda ser identificado y se puedan establecer políticas públicas. Erradicar el tráfico de personas, decía, fortalecer las relaciones fronterizas entre los países, y a partir de ahí se establecen otros compromisos que tendrían que ver incluso con un mayor apoyo de la comunidad internacional para el tema de la migración, fondos para los países que reciben a esos inmigrantes. O sea que estamos hablando de no solo dar, sino también establecer un mecanismo de recibir, que haya detención de inmigrantes como último recurso, dice el documento, acceso básico a servicios. Entonces, el tipo de migración al que nosotros estamos acostumbrados, que es sobre todo el haitiano, aunque eso no significa que no recibamos inmigrantes de otros países, la venezolana, que es, digamos, el gran reto latinoamericano en este momento, saber cómo se maneja, que llegan de forma legal con una visa de paseo a República Dominicana y después solicitan la permanencia, hace que se tenga una reacción como la que hemos visto. Digamos que no es totalmente injustificada. Yo creo que ha habido una falta por parte del gobierno dominicano de dar a conocer en detalle este acuerdo, cuál sería el compromiso en términos formales que asumiría República Dominicana a la hora de firmar un documento como este, porque no escapa a nuestra realidad el hecho de que el tema de la migración, la discusión de la migración, aquí siempre se ha manejado con mucha reserva. Claro, no, tú puedes alegar, bueno, la República Dominicana ha faltado proceso de consulta, sin dudas. Uno se ha enterado que en otros países, desde el año pasado, este año, pues se aprobó un primer documento en junio de este año que tiene que ser ratificado en esta cumbre de Marruecos.
varios países han estado realizando procesos de consulta. Esa es una crítica que es válida. Lo que no se puede argumentar, por ejemplo, como dice Luis Abinader, de que el pacto tendría consecuencias negativas para la República Dominicana y que la República Dominicana no puede hacerse responsable de una inmigración ilegal, de migrantes ilegales, cuando en ninguna de sus componentes y en ninguna de sus partes este pacto de la migración habla de ese tema de que los países tienen que hacerse responsables de migraciones ilegales. Estamos hablando de un pacto por una migración, así mismo se llama, segura, ordenada y regular. Ese es el propósito. Y no se circunscribe al tema de inmigración ilegal. No, es el tema migración en temas... Es los migrantes, y precisamente lo que busca es ilegal. cooperación y colaboración entre los distintos países del mundo que están teniendo esta situación para buscar respuesta colectiva, porque el pacto mismo habla de que el problema de la migración o la situación de la migración ya es tan relevante que ningún país de manera particular puede dar respuesta, tomar las medidas que se requieren para enfrentar esta situación. Y ojo, el pacto aclara muy bien en distintos componentes, en distintas de sus partes, que eso que se está firmando como pacto mundial no tiene que ver con que los países van a renunciar a su soberanía para definir las políticas migratorias de cada país. Cada país, independientemente de ese pacto, tiene la facultad, está en el derecho de definir las políticas migratorias que quiere. Lo que se entiende es que hay unos aspectos de carácter generales que tienen que ser respetados. Y claro, cuando uno escucha todas estas opiniones de partidos políticos que se suponen distintos, diversos, pero que en el fondo uno se da cuenta que tienen una misma ideología conservadora que los acerca, no obstante algunos de los partidos sean supuestamente de corriente socialdemócrata y otros partidos políticos con posiciones más de ultraderecha, pero al final terminan acercándose en esas posiciones ideológicas. Y tú ves que en la lectura que se hace del tema de este pacto hay como una visión tan limitada, tan local, tan de isla, porque este pacto o un pacto de esta naturaleza lo que viene atendiendo es esa situación. Se habla de que son 258 millones de migrantes en el mundo, que es el 3.3% de la población, que aportan cerca de 9.45% del Producto Interno Bruto Mundial. Es decir, es un fenómeno grueso. Y como tú señalabas, tiene esos 23 objetivos y yo destaco solo 3 de ellos. El tema de recopilar y utilizar datos exactos y desglosados para formular políticas con base empírica. Y eso es importantísimo, lo hemos vivido acá. Recientemente, bueno, salió la segunda encuesta nacional de inmigrantes y eso nos proporciona datos para poder llevar a cabo políticas públicas, no prejuicios diciendo que aquí en la República Dominicana hay una cantidad de inmigrantes que no lo es. El tema de la lucha contra el tráfico ilícito de inmigrantes, tú lo decías, la trata de personas, esos son temas fundamentales que pasan en nuestros países que tienen que ser abordados. En ese sentido, uno lo que esperaría es que haya, sí, se dé ese proceso de diálogo, pero haya apertura sobre la necesidad de que la República Dominicana forme parte de un pacto de esta naturaleza, teniendo en cuenta que nosotros no solo somos receptores de migración, de inmigrantes, como tú lo señalabas, sino que tenemos una proporción alta de dominicanos que viven en Estados Unidos, que viven en Europa. Se habla de más de 2 millones de dominicanos que han salido. Y cuando se firma un pacto de esta naturaleza, se está pensando en esos dominicanos y en esas dominicanas que viven
en la diáspora Vamos. y que requieren que sus derechos sean también Precisamente respetados. que hay 240 millones de personas moviéndose alrededor del mundo y de alguna manera esto representa un reto, y vamos a escuchar las palabras de Antonio Guterres, que es el secretario general de Naciones Unidas, más o menos defender su posición con relación a este tema. Dice: los derechos humanos son de todos, deben estar siendo protegidos apropiadamente. La mayoría de la migración se gestiona, esa ya es la representante especial de Migración Internacional. Bueno, básicamente era mostrarles un poco en qué consistía el contexto en el que planteaba Naciones Unidas este pacto. Y a propósito del ámbito internacional, Javier, hubo mucho movimiento este fin de semana con la reunión del G20 en Argentina. Sí. El expresidente de México, el hoy expresidente de México, Enrique Peña Nieto, firmó una variación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte entre Estados Unidos, México y Canadá. Hubo cambios, lo que significa que Donald Trump va dando pasos importantes hacia alcanzar sus objetivos, que buscarían obviamente que entre más dinero de la industria norteamericana que está dispersa por otros países del mundo. Vamos a ver el impacto que esto tiene, porque Enrique Peña Nieto firmó ese acuerdo justo el día antes de terminar su mandato, después de una negociación larga entre Estados Unidos, Canadá y México. Y a propósito de los Estados Unidos, vamos a mostrar las imágenes de lo que ocurrió también este fin de semana, la muerte de George Bush padre. George Bush padre, quien fue presidente de los Estados Unidos del 89 al 93, murió el pasado viernes 30 de noviembre del 2018, nació en el 1924, fue presidente de los Estados Unidos, como dije, para ese periodo. Los recordamos muy bien por sus políticas relacionadas con la Guerra del Golfo. Así es. En la guerra del año 91 tuvo un impacto importante a nivel mundial esta guerra, la primera guerra en contra de Irak que tuvo Estados Unidos. El tema de Noriega en Panamá, la intervención norteamericana en este territorio y también sus decisiones relacionadas con incrementar el embargo hacia Cuba. En términos internacionales, digamos, estas fueron algunas de las características más importantes del gobierno de George Bush, quien no pudo hacer un segundo mandato, lograr un segundo mandato a partir del año 93, precisamente porque en términos económicos no pudo manejar bien a los Estados Unidos y no logró la confianza de los estadounidenses como para ser reelecto. Padre de George W. Bush, quien fue presidente de los Estados Unidos posteriormente. Así que George Bush falleció este fin de semana, el pasado viernes. Su esposa Bárbara murió en febrero y a partir de ahí tuvo una recaída importante en términos físicos y ahora, bueno, conocimos de su deceso este fin de semana. Así es. Mira, Amelia, ya para irnos a la pausa, o antes de irnos a la pausa, recordar que hoy es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad y yo creo que es un día importantísimo porque en el país se han desarrollado distintas campañas dirigidas a que haya un Estado que tome en cuenta políticas públicas que permitan la inclusión a distintos niveles en materia de estudio, en materia de acceso al trabajo, en movilidad en una ciudad que es tan hostil, no solo para personas que tienen algún tipo de discapacidad, incluso para personas que tienen todas sus facultades fisicomotoras, videntes, etcétera, etcétera. Entonces, es importante que el Estado, las familias en términos generales, tomemos en cuenta este día para ver si se crean mejores condiciones para que vivamos en una sociedad que permita la inclusión sin ningún tipo de diferencia. Tenemos grandes oportunidades ahí en ese tema. Nosotros necesitamos comenzar a ver los centros públicos y los espacios, tanto públicos como privados, pero de acceso público. Con accesibilidad. Tenemos que aprender a manejar a las personas con cualquier tipo de discapacidad. Todos tenemos que aprender a tener ciudades inclusivas
ciudades que incluyan a la población. Hace poco ustedes veían que tuve la oportunidad de participar con Francina Hungría en su campaña del bastón blanco, y uno de los temas que discutíamos era precisamente ese, la medida en que tenemos ciudades incluyentes. En esa misma medida le damos la posibilidad a personas que tal vez tienen algún tipo de discapacidad en un área, que refuercen y fortalezcan sus otras habilidades y apoyen el desarrollo de este país, garantizando que puedan ir a la escuela, que puedan estudiar, que puedan desarrollarse como profesionales, que puedan trabajar en diferentes áreas. Tenemos que ir eliminando esa cultura de entender que una persona con, por ejemplo, una persona no vidente no puede trabajar. Claro que hay muchas habilidades que tienen adicionales, igual que una persona con discapacidad auditiva o discapacidad físico-motora. Puede o no trabajar en una computadora, puede o no ser maestro, una persona que está en una silla de ruedas, puede ser ingeniero, puede hacer planos, puede ser lo que quiera. Lo que necesitamos es un país que tenga la posibilidad de desarrollar los espacios para que las personas con cualquier tipo de discapacidad, la que sea, pueda encontrar lugares amigables en universidades, espacios de trabajo. Y para eso también hay que educar a esta población, a los maestros, para que sepan cómo actuar, cómo incluso adaptar los currículums, para que nosotros no dejemos a nadie atrás, que es, yo creo que debe ser el objetivo de todos, que tengamos ciudades y sociedades incluyentes.